All right. Ok, buenas noches. Vamos a comenzar esta clase. Besrat Hashem. Espero que esta clase sea muy productiva. Y el día de hoy vamos a ver unos tópicos que son muy importantes para comprender el resto de la lectura que nos hace falta. Y vamos a hablar específicamente de algo que se conoce como Dagesh y otro tópico que es muy importante conocido como el Shba. Antes de hablar de estos temas, me gustaría saber si tienen alguna duda o una consulta para que la aclaremos sobre las clases previas antes de entrar en estos temas. Porque para esta clase ya es necesario de que puedan leer, o más bien dicho, entender cómo suena la combinación de una consonante con una vocal, qué sílaba forma. Entonces, antes de entrar en estos temas, me gustaría saber si estamos claros en cuanto a las sílabas. De mi parte, sí, hermano. Sí. Sí, de mi parte, sí, claro, con la sílaba. Ok. Señor Fidel. Ok, voy a repetir nuevamente la pregunta porque hay una interferencia, creo, en cuanto a la señal. Bien, voy a repetir la pregunta que estaba haciendo y es esta. Antes de comenzar en estos temas, yo necesito saber si ya estamos claros con respecto a las clases previas. Hemos visto cómo formar sílabas. Entonces, vuelvo a hacer la pregunta. ¿Está toda esa parte clara? Sí, hermano. Está claro. Señor Fidel. Bien. Señor César Vigil. Shalom, hermano, he estado descontinuado en las clases, pero siga porque yo voy a tratar de meterme ahí en el tema. Gracias. Perfecto. Bueno, entonces vamos a continuar con esta clase y el día de hoy vamos a hablar de dos aspectos muy importantes que es el Dagesh y el Shba. Estos son aspectos que son importantes comprenderlos para poder tener una buena lectura. Y vamos a comenzar hablando acerca de el Dagesh. Bien, Dagesh en sí es una palabra que significa, entre otras, condensar. Y en simples palabras, es un punto que se pone en medio de ciertas consonantes. Vamos a ver los conceptos y unos ejemplos y al final de esta clase vamos a presentar unos ejercicios para que pongamos en práctica lo que estamos viendo en esta clase. Vamos a ver a continuación. Dice acá, el Dagesh, y como pueden ver aquí, ya aparece el nombre de él en hebreo con sus respectivas letras para que ya vayamos practicando. Bien, el Dagesh es un punto que se coloca en el interior de ciertas consonantes del hebreo, pero solo dos de ellas tienen cambios radical en cuanto a su pronunciación. Ok, de acuerdo a su función, el Dagesh se puede dividir en Dagesh Kol o énfasis suave y en Dagesh Hazak, lo que es un énfasis fuerte. Vamos a hablar ahora del énfasis suave o del Dagesh Kol. Veamos qué es el Dagesh Kol. Dice así, el Dagesh Kol o énfasis suave es el punto que aparece en el centro de 6
de las consonantes y aunque originalmente debió determinar diferentes sonidos, solo vamos a diferenciarnos en dos de ellas. Para memorizar de una manera más práctica cuáles son las consonantes en las que se usa el Dagesh Call, se les asigna una palabra mnemotécnica, el cual está formada por dichas letras en su respectivo orden. Bien, veamos acá qué es lo que hemos leído. Vamos a ver que dice que el Dagesh Call se coloca en 6 consonantes. Y a esas 6 consonantes les vamos a dar un nombre mnemotécnico para recordarlas a todas ellas. Y cuando hablamos de las consonantes que llevan un Dagesh Call, vamos a referirnos en general a las consonantes Begad Kefat. Ahora bien, ¿de dónde sale la palabra Begad Kefat? Pues es una palabra mnemotécnica formada por las 6 consonantes de las cuales están afectadas por un Dagesh. Ok, veamos acá esta tabla sinóptica que tengo acá. Aquí tengo el símbolo y en rojo pueden ver 6 consonantes. Y estas 6 consonantes en medio tienen un puntito. Pues justamente ese puntito que ustedes ven en el centro es lo que vamos a conocer como un Dagesh Call. Y el nombre Begad Kefat surge de alinear estas 6 consonantes y de ponerles un sonido vocálico. La B sale de la primera Bet, la G sale de la Gimel, la D sale de la Dalet y ahí se forma la palabra Begad. Luego, la Kaf es donde sale la K, la P o la F es donde sale aquí la F y la Tab es la que está al final acá que dice Begad Kefat. Entonces, con estas 6 consonantes formamos esta palabra mnemotécnica, la palabra Begad Kefat, que es una palabra que nos ayuda a recordar más fácilmente cuáles son las 6 consonantes que pueden ir afectadas por un Dagesh Call. Entonces, vamos a aprender estas 6 consonantes. Son la Bet, la Gimel, la Dalet, la Kaf, la P y la Tab. Únicamente estas 6 consonantes son las que pueden llevar Dagesh Call. Recordemos eso. Solamente las consonantes Begad Kefat son las que pueden ir afectadas por un Dagesh Call. Y son la Bet, que representa una B, la Gimel, que representa una G, la Dalet, que representa una D, la Kaf, que representa una K, la P, que representa una P, y la Tab, que representa una T. Ok. En resumidas palabras, lo que hemos estado viendo acá son 6 consonantes que pueden llevar un puntito en el centro, pero solamente 2 de ellas tienen un cambio radical. ¿Cuáles son? Únicamente la Kaf y la P. ¿Por qué razón? Porque la K sin el puntito suena Jaf y la P sin el puntito suena Fe. Entonces, estas son las únicas 2 que tienen un cambio más radical. Y las otras simplemente tienen el punto para darle cierto énfasis. En otros idiomas, como el inglés o otros que existen, sí hay una diferencia entre pronunciar una V y pronunciar una B. Pero en nuestro caso no hacemos tanto esas diferencias. Así que, por lo tanto, solamente 2 son las que tienen un cambio radical. Bueno, una vez hemos visto qué es el Dagesh Hazak y en qué consonante va,
Ahora vamos a aprender cuáles son los criterios que necesitamos tener en cuenta para poder aplicarlo. Veamos. El primero es cuando va al inicio de una palabra o sílaba. Entonces, un dagesh puede ser call cuando está en una consonante begat kefat y cuando está al inicio de una palabra. Ahí tengo ya dos condiciones. Vamos a ver otra condición. Nunca está precedido por una vocal completa. Bien, cuando hablamos de una vocal completa, es un conjunto que está formado por las vocales breves y las vocales largas. Entonces, si yo tengo una palabra y en esa palabra existe una letra que tiene un punto y antes de ese punto la consonante de que está antes tiene una vocal completa, entonces no puede ser dagesh call porque un dagesh call nunca está precedido por una vocal completa. Bien, y la tercera, el tercer criterio que hay que tener en cuenta es pues el que ya les he repetido, que solo puede ir en las consonantes begat kefat. Bien, repito de una manera práctica todo lo que hemos hablado. Veamos. El dagesh call únicamente puede ir en las 6 consonantes begat kefat. Nunca puede ir precedido por una vocal completa, es decir, sea una vocal breve o sea una vocal larga. Y el otro criterio es que solo puede ir al inicio de una palabra o al inicio de una sílaba. Eso es importante recordarlo. Al inicio de una palabra o de una sílaba. Bien. Vamos a ver acá algunas palabras para ver de forma práctica lo que ya hemos visto. Bien. Aquí tengo la palabra davar. Y la palabra davar significa palabra, pero también significa cosa. Comúnmente es usada como palabra porque también contiene el verbo hablar. Pero eso ahorita no lo vamos a ver. Únicamente estamos viendo que en la primera consonante, que es la dalet, existe un puntito en el centro. Entonces, ese punto yo tengo que identificar qué punto es. Si es un dagesh call o es un dagesh hazak. Y para ello yo tengo que implementar los criterios que ya he aprendido. Por ejemplo, me dice que para que sea un dagesh call tiene que estar en una de las 6 consonantes begat kefat. Perfecto. La dalet está dentro de la begat kefat, entonces cumple con esa condición. El otro caso que me dice es que puede ir al inicio de una palabra o de una sílaba. En este caso, está al inicio de una palabra, por lo tanto, cumple con la segunda condición. Y luego me dice que nunca puede ir precedido de una vocal completa. Justamente antes de él no hay ninguna otra consonante ni vocal. Por lo tanto, cumple con todas las condiciones para hacer dagesh call. Veamos otro ejemplo. Tengo acá otra palabra que es la palabra midbar. La palabra midbar significa desierto. Y en medio de la bet existe un punto. Vamos a identificar si es un dagesh call o no. Bien, lo primero que tenemos que identificar es, ¿está en una consonante begat kefat, sí o no? La bet está dentro de las consonantes begat kefat. Por lo tanto, sí, está dentro de las begat kefat. Bien, ahora, el otro punto es que dice, puede estar al inicio de una palabra o de una sílaba. Bien, en esta palabra hay 2 sílabas, mid, bar. Entonces, en clases previas aprendimos que
Cuando un shba está después de una vocal breve, entonces no suena. Simplemente queda como divisor de sílaba. Entonces, ¿qué pasa? Mid es una sílaba y luego finaliza y empieza la sílaba bar. Entonces tengo mid bar. Entonces cumple con la condición que este punto está al inicio de una sílaba y está en una consonante vegal que fa. Bien, cumple dos condiciones. Vamos a ver si cumple con la tercera. Y la tercera condición era que no puede estar después de una vocal completa. Es decir, una breve o una larga. Entonces, como el sonido vocálico que le antecede es un shba y la shba no es vocal, no está dentro de las breves ni de las largas, entonces cumple también con la tercera condición. Entonces, estamos en presencia de un dagesh kol. Veamos otra palabra. La palabra brit. La palabra brit significa alianza o pacto. En algunos casos es usado para referirse también al Brit Milá. Es la misma palabra, Brit Milá. El pacto de la Milá. Bien, analicemos este puntito que aparece en la consonante Bet. La primera condición es que puede ir solo en las consonantes Begat Kefat para que sea Dageshkol. La Bet está dentro de las Begat Kefat, sí lo está. Ok, cumple la condición número 1. La condición número 2 es que dice que puede ir al inicio de una palabra o una sílaba. Perfecto. Está al inicio de la palabra. Entonces cumple la segunda condición. Y luego me dice que no puede ir antecedido de una vocal breve o larga. Es decir, una completa. Entonces, antes de él no hay ninguna otra vocal. Por lo tanto, cumple la tercera condición y estamos en presencia de un dagesh kol. Bien, entonces voy a recordar acá las condiciones que debe cumplir este punto para que lo podamos considerar como dagesh kol. Veamos. Debe ir al inicio de una palabra o sílaba. Esa es la primera condición. La segunda condición, y como vimos acá en esta palabra, está al inicio de una palabra. La segunda condición es que nunca debe estar precedido, en este caso es antecedido porque es al contrario del castellano, nunca debe estar antecedido por una vocal completa. Es decir, sea una vocal breve o sea una vocal larga. Y en este ejemplo, estamos viendo que antes de él está un shba y esta shba no es vocal completa. Por lo tanto, cumple con la segunda condición. Y la tercera condición es que tiene que ir solo en las consonantes begat kefat. Si cumple con esas tres condiciones, pues estamos en presencia de un dagesh kol o un énfasis suave. Bien, eso es en cuanto al dagesh kol. Bueno, no sé si esta parte quedó un poquito clara o tiene alguna pregunta, pues ahorita es cuando, antes que entremos al otro tópico del Dagesh Hazak. ¿Está todo claro? Sí. Ok. Bueno, si está todo claro, entonces vamos a hacer una pequeña repaso así de memoria de lo que hemos estado viendo y voy a preguntar. ¿Cuál serían las condiciones que debe cumplir este punto para que yo lo considere como un dagesh kol? Lo primero, como ya hemos dicho, tiene que ir en una de las 6
consonantes que les hemos llamado Begat Kefat. Esa es la primera condición que debe cumplir. La segunda es que puede ir al inicio de una palabra o de una sílaba. Esa es la segunda condición. Y la tercera condición es que nunca está antecedido por una vocal completa. Eso es lo que tenemos que recordar para poder identificar si es un Dagesh Kol o es un Dagesh Hazak. Bien, vamos ahora a continuar viendo el otro tipo de Dagesh, que es el Dagesh Hazak. Este viene siendo como un énfasis fuerte y aparte del énfasis fuerte tiene otra función. Veamos en qué consiste. Como lo mencioné al principio, la palabra Dagesh significa condensar. O en otras palabras es como hacer que algo de que está muy, digamos, algo de que está duplicado sea uno solo. Lo condensa en una sola forma. Y eso es justamente una de las funciones que él tiene. Veamos. Dice acá. El Dagesh Hazak puede ir, ojo, el Dagesh Hazak puede ir en todas las consonantes, excepto guturales. Repetimos esa parte. El Dagesh Hazak puede ir en todas las consonantes, excepto las consonantes guturales. ¿Qué significa? Que puede ir en las 22 consonantes, excepto las guturales. Vamos a ver. Recordemos cuáles eran las consonantes guturales. ¿Alguien que me colabore? La Tav, la T, la Kaf, Esas eran las consonantes Begat Kefat para el Dagesh Kol. Bueno. Entonces este es para el Dagesh Hazak, que dice que a excepción de aquel que nada más va en 6, este puede ir en todas, pero este exceptúa las consonantes guturales. Son otra clasificación, que ya la vimos en clases previas. Y las consonantes guturales eran la Aleph, la G. ¿Cuál otra? Vamos, recordemos. Bueno, vamos a irlas recordando poco a poco. Además del énfasis fuerte, el Dagesh Hazak duplica la consonante en cuestión. Es decir, que esta consonante es decir que esa consonante es doble. Ok. Esto es en cuanto al concepto del Dagesh Hazak. Vamos a ver un poquito más acerca de él. Y cuando decimos que hay un Dagesh Hazak dentro de una palabra y que esta consonante es doble, significa que se hace implícitamente dos sílabas. Y dice acá, una de ellas pertenece a la sílaba anterior cerrándola y la otra a la sílaba siguiente abriéndola. Ok, sigamos. Para distinguirlo del Dagesh Kol, hay que recurrir a la escritura de la palabra, aunque puede ser débil o fuerte a la vez. Avancemos. Como ya vimos en el texto anterior, dice que el Dagesh Hazak puede ir en todas las consonantes, excepto las guturales. ¿Qué significa? Que son las únicas consonantes que no me admiten ese punto. Y las consonantes guturales son la Aleph, la G, la Ayin y en algunos casos la Resh. Estas son las consonantes guturales. Ojo, no vayamos a confundir
las consonantes Begat Kefat con las consonantes guturales. Son diferentes. Vimos que el Dagesh Kol solo puede ir en las consonantes Begat Kefat, pero ahora estamos hablando que el Dagesh Hazak puede ir en todas excepto las guturales. Eso es distinto. Y las guturales son la Aleph, la He, la Het, la Ain y puede ser la Resh. Avancemos un poco más. Ahora bien, para poderlo considerar como un Dagesh Hazak, yo necesito tener al menos dos criterios. Y son estos. Siempre debe ir antecedido de una vocal completa. Ya dijimos que dentro de las vocales completas están las breves y las largas y juntas forman el grupo de las vocales completas, que significa que antes de ese punto tiene que estar una vocal breve o una vocal larga. Segunda condición, puede colocarse en cualquier consonante a excepción de las consonantes guturales. Significa que el Dagesh Hazak también puede estar en una consonante Begat Kefat, con la diferencia que este siempre va a ir antecedido de una vocal completa. Esos son los dos criterios principales que yo necesito para identificar cuándo uno es Hazak y cuándo es Kol. Dicho eso, vamos ahora a ver unas palabras que implican un Dagesh Hazak. Veamos. La primera palabra que tengo es Imeja. Imeja es contigo. Entonces, en la mem hay un puntito al centro. Entonces, ese punto yo necesito identificar si es un Dagesh Kol o es un Dagesh Hazak. Entonces, yo tengo que recordar los criterios que ya he visto. Lo primero es, si yo lo quiero considerar como un Dagesh Kol, yo voy a pensar y digo, bueno, un Dagesh Kol solo puede ir en las consonantes Begat Kefat. Y la mem no está dentro de las Begat Kefat. Por lo tanto, descarto que sea un Dagesh Kol. Ok. Vamos ahora a ver si cumple las condiciones para que sea un Dagesh Hazak. Lo primero que dice que él puede ir en todas las consonantes a excepción de las guturales. Eso implica que puede ir en una mem, sí puede ir en una mem. Entonces cumple la primera condición. La segunda condición es que dice que tiene que ir antecedido de una vocal completa. Y antes de él, en la ayin está una jirik. Y la jirik está dentro de las vocales completas. Por lo tanto, cumple las dos condiciones para que sea un Dagesh Hazak. Veamos otra palabra. La palabra Honeni. Honeni es como decir, ten misericordia de mí. Que comparte una raíz que es gen, misericordia. Pero en este caso vamos a estar identificando el punto que andamos buscando, el Dagesh. En la primera nun existe un punto y vamos a identificar si es Dagesh Kol o es Dagesh Hazak. Si yo quisiera identificar si es un Dagesh Kol, lo primero que tengo que pensar es si está en una consonante Begat Kefat o no. Y no lo está. Por lo tanto, no cumple las condiciones para que sea Dagesh Kol. Entonces, cae dentro de un Dagesh Hazak. Vamos a ver si cumple con las condiciones. Puede ir en todas las consonantes a excepción de las guturales. La nun no es una gutural. Por lo tanto, sí puede ir ahí. Y la otra condición es que tiene que estar antecedido de una vocal completa. Y en este caso, esta kamatz, que ya cambió a otra, que es una O, que es una kamatz hataf, cambió y esta, entonces suena como una O, pero siempre está dentro de las vocales completas. Por lo tanto, cumple la segunda condición para que sea Dagesh Hazak. Vamos a ver otra palabra.
la palabra Hamelech. La palabra Hamelech significa el rey, que viene de la raíz Malach o Melech, que es rey. Bueno, antes de continuar, voy a hacer un cambio de link después de esta palabra para que avancemos con lo que hace falta. Dice acá, Ha-Melech. El punto que está en esta mem es un dagesh kol o es un dagesh hazak. Veamos. Para que sea kol, tiene que estar en una begat kefat. Y la mem no es una begat kefat. Ok, entonces no es kol. Debe ser hazak. Para que sea hazak, puede estar en todas las consonantes excepto las guturales. Cumple con esa condición porque la mem no es gutural. Y la otra condición es que tiene que estar antecedido por una vocal completa. Y la pataj está dentro de las vocales completas. Entonces cumple la condición para que sea dagesh hazak. Bueno, vamos a llegar hasta acá y vamos a hacer el cambio de link. Ahorita se los voy a compartir.